Hola, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a ver cómo construir una aplicación con el framework de Spring Boot eh, y con la base de datos Postgres. Lo primero que debemos hacer es utilizar un asistente para poder crear nuestro proyecto. En este caso estamos utilizando el Spring Initializer que puede ser accedido a través de la página start.spring.io y vamos a configurar lo que necesitamos. En este caso vamos a trabajar en proyectos, vamos a trabajar con Maven del lenguaje Kotlin y aquí vamos a trabajar con una aplicación. Le vamos a poner en este caso eh, aplicación de facturas. Ya, Factura, facturas API, facturas API. Listo. Aquí vamos a trabajar con la versión 8 para temas de poder desplegar en algún servicio gratuito luego en Internet. Vamos a las dependencias, ¿sí? Vamos a agregar aquí todos los componentes que nuestra aplicación del backend necesita. En primer lugar, vamos a trabajar con un servidor web, todo el ambiente de desarrollo que nos dé un servidor web y eso lo hacemos con Spring Web, ¿sí? Aquí nos da todas las características ya de una aplicación que utilicemos HTTP y todo el tema de una API REST. Necesitamos también la dependencia del JPA para poder trabajar, la dependencia que va a manejar el acceso a la base de datos. Si es que estamos hablando de base de datos, necesitamos también como tal un conector a la base de datos, al motor de la base de datos. En esta ocasión utilizaremos un Postgres como base de datos y necesitamos este driver para poder conectarnos. Y finalmente necesitamos una dependencia que nos ayude a controlar la migración de la base de datos. Eh, Controlar las versiones que vaya a ir teniendo la base de datos. Recuerden que la base de datos siempre va a necesitar algún ajuste y esos ajustes que vayamos haciendo tienen que quedarse registrados de alguna forma. Llevar versiones para saber cuál es el historial, que nomás, cómo se ha transformado nuestra base de datos a lo largo de la aplicación. Son cuatro las dependencias que necesitamos, ya están todos, entonces podemos proseguir. Lo siguiente es que debemos generar. Listo, vamos a generar y vamos a extraer o a descomprimir directamente. Y nos vamos a abrir. Ya, una vez que estamos acá, vamos a abrir el IDE de desarrollo. Esta vez estamos utilizando IntelliJ IDEA. Es uno de los editores que más se trabaja con Java o Kotlin. Entonces, vamos a ponerle un texto un poquito más grande para que se pueda ver el video. Bien, vamos a abrir el proyecto, ¿sí? Vamos Open y vamos a, creo que descargamos en desktop. Sí, aquí está, sí, facturas API. Sí, listo. Vamos a abrir. Le colocamos que sí. Bien. Esperamos por un segundo que se descargue las dependencias que habíamos agregado al crear el proyecto y eso, una vez que se termine de descargar, el proyecto quedará listo para trabajar. Esperamos un segundo. Mientras, em, podemos también revisar la página con la cual vamos a estar trabajando, la página de Elephant SQL, ¿sí? elephantSQL.com. Esta página nos permite tener una base de datos en línea, entonces la vamos a hacer uso de eso. Yo ya tengo creado una nueva base de datos. Si quisiéramos crear una nueva base de datos, obviamente después de loguearnos, de suscribirnos a la plataforma, podemos crear una nueva dando en siguiente, y bueno, no es mayor cosa crear una nueva instancia. Entonces, en mi caso voy a utilizar esta misma, ¿sí?
Y aquí tengo los datos de conexión que haremos más adelante. Bien, entonces ya ahorita ya se configuró y vamos a revisar la estructura del proyecto. Aquí nosotros tenemos dos carpetas principales dentro de la carpeta source o fuente de nuestro proyecto. Vamos a trabajar por esta vez en estas dos carpetas. En la carpeta resource está toda la configuración necesaria para nuestra aplicación y en la carpeta Kotlin está el código fuente como tal, lo que nosotros vamos a escribir. Bien, em, vamos primero a configurar la aplicación, em, todas las configuraciones que necesitamos para la aplicación, como el servidor, la conexión a la base de datos, sobre todo esas dos cosas, sobre qué servidor va a ejecutarse. Necesitamos trabajar o configurar primero ese archivo y para poder correr y que se cree ya la base de datos. Entonces vamos a poner un... Listo, aquí tenemos esta página en Notion, ya les voy a pasar en los comentarios para que puedan disponer del archivo y trabajar sobre esa estructura y nada más cambiar los nombres de conexión a la base de datos sobre todo. Entonces, esto vamos a reemplazar aquí. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el nombre del archivo application.properties. Lo vamos a llamar application.yml. YML es la estructura de los archivos YAML, utilizados más para archivos de configuración. Lo que nos permite es que tengamos una visibilidad. Este archivo o esta forma de anotación maneja una estructura distinta para poder interpretar los archivos de configuración. Entonces es mucho más fácil leer un punto YML que un punto properties. Listo. Esta aplicación o este tipo de archivo trabaja con indentación. ¿Sí? Cada indentación nos indica un nivel nuevo. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, está configurado el servidor y esta indentación significa que el puerto del servidor es del 81 y así sucesivamente el resto. En el caso de Sprint, por ejemplo, acá tenemos Sprint, la data source, la conexión, y aquí tenemos la conexión a la base de datos, ¿sí? Esto es donde vamos a trabajar. Entonces, igual en el archivo del YAML está explicado qué nomás se debe cambiar, ¿no? Tenemos del servidor o las cosas importantes que necesitamos conocer para una conexión a la base de datos desde el servidor. En este caso, Elephant SQL nos da el mismo nombre tanto para la base de datos como para el usuario. Entonces, en esos dos casos utilizaremos la misma. Y por último, el password, ¿sí? Entonces, vamos a cambiar eso de ahí. Em, este es el nombre del servidor. Vamos a cambiarlo. El nombre del servidor empieza luego del slash slash, ¿sí? Y el nombre de la base de datos está antes del signo de interrogación, aquí, y después del slash del puerto. Listo. Como el nombre del usuario es el mismo de la base de datos, tenemos que reemplazar nada más aquí lo mismo. Copiamos el password y reemplazamos aquí. Listo. Con eso ya está configurado la conexión a la base de datos. Cuando arranque la aplicación, lo primero que va a hacer es leer el archivo de migración. ¿Sí? El archivo de migración es el que contiene el SQL necesario para crear las tablas en nuestra base de datos. En este caso, aún está vacío. Tenemos que crear un nuevo archivo .sql porque es el archivo que va a leer la migración o la dependencia de la migración y poder ejecutarla en Postgres, ¿sí? Entonces, vamos a esto. Entonces, vamos a crear. Em, el Flyway Migration en su documentación nos indica que el nombre que debemos colocar a cada uno de los archivos debe seguir el siguiente formato. La V mayúscula, el número, un número secuencial de migración, en este caso es el primero, dos underscores o dos guiones bajos, y a continuación una descripción. En este caso, como es nuestro primer archivo, va a ser init o initial o primer SQL, como sea, punto SQL.
¿sí? Listo. Entonces aquí hay que crear en SQL una primera tabla. En este caso vamos a crear la tabla customer porque vamos a estar, o client, vamos a estar haciendo la aplicación para un sistema de facturación. Entonces vamos a utilizar un create database, perdón, table. Aquí se debe agregar esta especificación al crear la tabla, if not exist, 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 ya. Y el nombre de la tabla, en este caso, client. ¿Por qué debemos agregar esto? Porque am, como se va a ejecutar cada vez que inicialicemos la aplicación, aquí vamos a- a cubrir, digamos, que no sea reemplazada la tabla, sino más bien que si existe, que no la cree, que vaya al siguiente código. ¿Sí? Listo, comenzamos a describir. A ver, perdón, aquí está mal. Aquí es así y punto y coma. Sí, esa es la sintaxis SQL. Aquí en la mitad va todo lo que necesitamos. Toda base de datos necesita toda tabla necesita un ID, entonces se va a llamar ID y este es un número autonumérico, ¿sí? Que en Postgres es serial, lo que en MySQL conocíamos se conoce como auto increment. ¿Ya? Entonces necesitamos del serial, necesitamos también un full name para guardar el nombre del cliente y esto va a ser un varchar que puede ser de 100. Sí, estos son igual datos aleatorios por ahora. Aquí podemos decir que necesitamos también un address y este va a ser igual un varchar de 100 igual, 50 como consideren conveniente. Acá también se necesita como el cliente debe tener una identificación, aparte del ID, que esto va a ser un ID autonumérico, pero debe identificarse de una única forma, un número de identificación del cliente a nivel país puede ser. En el caso de acá nosotros podemos utilizar un número único de identificación y que es también un varchar porque es una secuencia de números sí, de dígitos más bien. Entonces lo debemos considerar con varchar. ¿Por qué como varchar? Porque, o sea, a pesar de que son solo números, este campo no requiere hacer ningún cálculo. Sí, no necesitamos hacer ningún cálculo, entonces es recomendable colocarle como varchar. Sobre todo cuando es solo numérico, pero en este caso sí se distingue que un número en un número de identificación comience con el cero, por ejemplo, 0101. Cuando lo tomamos esto como entero, el primer número se desaparece. ¿Sí? Entonces es mejor como varchar para que identifique y sea de forma correcta la identificación. Listo. Em, este puede ser un not null. Sí, recuerden, los not null son los campos obligados que deben llevar. Sí, incluso el nombre también puede ser. Ya depende esto de los requisitos del sistema, básicamente. Sí, ahora ya están colocados los campos de la base de datos, de esta tabla más bien. Lo que necesitamos agregar son las restricciones. La primera restricción es el primary key, el valor principal, que en este caso va a ser el ID. Adicionalmente, aquí necesitamos que este valor del número de identificación no se repita. Lo que vamos a hacer es que este sea de tipo unique, ¿sí? Que le agregamos esta restricción también de que este campo sea único. ¿Sí? Listo. Con eso ya creo que está. Bien. Entonces, ya tenemos esta primera parte. Ahora, podemos basarnos en una estructura eh, de, de la arquitectura de Spring Boot, ¿sí? Em, y esta nos puede servir mucho de esta página web, cómo se estructura en Spring Boot. Vamos a ver si aquí está. Ya. Em, Bien, vamos a seguir analizando algunas, pero esta creo que está bastante clara lo que queremos hacer. Nosotros ahorita estamos trabajando sobre esta parte, sobre crear la base de datos. Fíjense que después debemos crear un modelo, un servicio, un controlador, ¿sí? Y los repositorios. Iremos creando en ese orden, ¿sí? Entonces, ahorita estamos en esta parte. Listo. Entonces, lo que necesitamos ahorita es probar. Entonces, vamos a ejecutar. Clic derecho sobre la clase que contiene el método main y le damos run.
En este momento si es que no hay ningún error, debe crear ya muy probablemente nos dé un error porque la base de datos no está vacía. Entonces, para eso tenemos que resetear la base de datos. Nos va a dar un error aquí de que ya está la base de datos. Exacto, este es el error que se esperaba. Es un error expected. Listo. Este tema del migration checksum mismatch es que la base de datos no está vacía. La base de datos debe estar vacía para poder crearse. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es resetear la base de datos. Es la opción que nos da el Elephant SQL. Y luego de ello ya podemos ejecutar sin problema. Bien, mientras se carga, nosotros vamos a ver que aquí lo primero que vamos a trabajar son los modelos. Los modelos básicamente es una representación de todas las bases de datos, de todas las tablas de la base de datos en una clase en nuestro sistema. Sí, nuestro sistema está basado en... Aquí nos dio un error. Me dice que hay error nos falta una coma aquí. A ver, esta coma nos falta aquí una coma. Esperemos que no haya ningún error. Les decía que eh, nos basamos que aquí los modelos hacen un mapeo o más bien son una representación de cada una de las tablas como clases de nuestro sistema. Es decir, si tengo una tabla cliente, debo tener un modelo cliente. Y a partir de ahí, este modelo tendrá todas sus pares, ¿no? En el service, en el controlador, en el repositorio. Entonces, esa estructura hay que ir creando. Es decir, si aprendemos a crear de una tabla, el resto es nada más copiar, pegar. Bien, entonces, vamos acá. Mm, ya, aquí debe estar creado ya. Listo, está creado. Bien, entonces por el momento podemos parar y comenzar a construir. Ahora, aquí necesitamos en la parte donde dice, donde está el nombre de nuestro proyecto, com, example, facturas, como lo hemos creado, básicamente en la carpeta que está dentro de Kotlin, en esa carpeta se va a crear cada una de las carpetas que necesitamos. Según esta estructura de acá que les indicaba, necesitamos a ver, acá de pronto hay otro, aquí. Sí, aquí hay otro también que nos puede servir, ¿no? Fíjense, tenemos la base de datos, el repositorio, el servicio, el controlador. Bueno, aquí está incluido los modelos, ¿no? Necesitaríamos los modelos también. Mm, ya, eso necesitaríamos. Bien, vamos a trabajar primero en los modelos. Entonces, el modelo, vamos a crear una nueva carpeta que se llame Model. Model. Aquí, en esta carpeta van a crearse todos los modelos, es decir, cada una van a crearse eh, la representación de cada una de las tablas de la base de datos en esta carpeta, en clases. ¿Sí? Como estamos trabajando con Kotlin, le vamos a llamar a esto también client. ¿Sí? Si nuestra tabla se llamaba client, pues aquí también nuestra clase se va a llamar client. ¿Sí? Kotlin class client. Listo. Acá vamos a tener mm, todos los atributos de este de aquí, vamos a tener acá el NUI, estos de aquí, cada uno de ellos, ¿sí? Solo que aquí vamos a ir utilizando las anotaciones que necesita el framework Spring Boot. En este caso, todas las que son la representación, todas las clases que son representación de la tabla en la base de datos, debe tener la anotación entity. ¿Sí? Aparte de entity, también necesitamos eh, enlazar esta clase con la tabla en la base de datos. Entonces, esta, este- esta tabla debemos decir que es su correspondiente en la base de datos que se llama client. Si recuerden, client es nuestra base de datos. Entonces, aquí se hace ese match. Ya. Aquí, cuando está esto en rojo, quiere decir que no está agregado el import. Lo que debemos de hacer es ir al final de la palabra en rojo, control, barra espaciadora. Y agregamos la dependencia, el import de la librería. Listo. Bien. Ahora sí necesitamos colocar cada uno de los
cada uno de los campos. Vamos a empezar con el ID. Nada más aquí quiero agregar. eh, Quería compartirles un. Y aquí está. Ya. Bien. Entonces aquí estamos, aquí está creado un ejemplo de cada uno de estos, de estas clases que necesitamos, ¿sí? Entonces, como vamos primero por el modelo, aquí ya tenemos esta estructura, lo que necesitamos es agregar este ID, ¿no? Recuerden que nosotros tenemos un campo ID, entonces necesitamos también acá un ID. Y el ID debe tener estas características, debe ser un valor que se autogenera, debe ser el ID, y en la columna le indicamos que no sea falso, que la actualización no se puede actualizar. Recuerden, se puede actualizar todo menos la llave primaria. Aparte de esto, nosotros vamos a necesitar para NUI, ¿sí? Para el NUI, ¿sí? En este caso no es un long, es un string. Y necesitamos también para full name, para address. Address. Listo. Em, ya, es todo. Ahora, ya está creado esto de aquí. Vamos a crear el otro componente, el otro paquete que va a ser en este caso el siguiente que nos toca, ¿no? Veamos acá en nuestro proyecto. Ya está el modelo, necesitamos el repository. Entonces vamos a crear asimismo una carpeta llamada repository. Repository. Aquí también vamos a crear un repository cliente. Tenemos que todo enlazar al nombre del modelo, porque lo que vamos a hacer aquí es un CRUD de esa tabla, o sea, hacer todas las operaciones con esa tabla. Entonces hay que crear cada una de las carpetas que están acá con el nombre de la tabla, es decir, si el modelo se llama eh, cliente, va a haber un client repository, un client service y un client controller. Esa estructura hay que llegar. Entonces aquí debemos crear un new Kotlin class, vamos a poner client, client repository, ¿sí? Esto tiene convención upper camel case. Listo. Ya. Igual este de aquí, en Spring Boot tenemos que decirle que es un repositorio. A ver, aquí hay que corregir algo. Esto de aquí no es una clase, ¿sí? Esto de aquí es vamos a ver si le podemos hacer un refactor. Change. Aquí. No, aquí tendríamos que hacer. Este no es una clase, es una interfaz, ¿sí? Es un interfaz, exacto. Aquí cambia, ¿no? No es una clase, es una interfaz. Eso me recordé, pero bueno. A ver, aquí al crear las siguientes podría ser New Kotlin Class y seleccionar interfaz. Daría lo mismo. Ya. Bien. Ya, aquí lo que tenemos que hacer es esto que debe extender de una clase que se llama JPA Repository. ¿Sí? Y esta clase es una clase genérica de Java o de Kotlin que recibe un modelo y la clave primaria de ese modelo. Sí, en este caso, el único modelo que tenemos cliente y su llave primaria es un tipo long. ¿Sí? Entonces, aquí le ponemos client, coma, long. Listo. Cuando esté en rojo, quiere decir que no se agregó. Le pongo control barra espaciadora y se va a agregar el modelo. Listo. Ya. Eh, este JPA, al heredar esta interfaz, al heredar de esta clase, quiere decir que va a tener todas las operaciones básicas para hacer un CRUD de este modelo, ¿sí? Como este modelo está enlazado a la tabla en la base de datos, entonces tenemos todas las operaciones básicas de esta tabla, ¿no? Crear, leer, actualizar y eliminar, ¿sí? Entonces con eso ya está, las básicas al menos. Bien, ya tenemos el modelo, necesitamos el service según esta estructura. Tenemos el modelo, el repositorio, vamos al service. Esto sí ya es igual, nuevamente
una carpeta que se llame service y podemos crear directamente también la carpeta controlador, porque también necesitamos. Ya, en el service asimismo, creamos un nuevo Kotlin class y este se puede llamar client service, ¿sí? Para guardar esa estructura. Listo, igual, este como es un servicio, Spring Boot para cada una de estas opciones tiene para cada una de estos componentes de una aplicación tiene su estereotipo que le llama Spring Boot, ¿sí? El modelo, el repositorio, el service y el controlador, ¿sí? Entonces, en este caso es un service, ¿sí? Listo. Lo que esto hace es avisar al compilador de Spring Boot que tiene que luego vamos a inyectar en otra clase, ¿no? Y es de esta misma secuencia, las inyecciones en esta secuencia. El controlador inyecta un servicio, el servicio inyecta un repositorio, ¿sí? Que lo vamos a ir viendo. Ya. Aquí vamos a hacer la primera inyección. Fíjense que el service necesita de un repositorio. Sí, creo que en otra estructura estaba más claro. Aquí está. El service necesita un repositorio. Entonces, un objeto repositorio tenemos que inyectar en el service. Sí, en otro caso tocaría hacer una instanciación, pero Spring Boot lo que hace es instanciar todas las clases al principio y nos tiene listo nada más para usarlos. Sí, y eso se llama inyección. ¿Ya? Entonces, las inyecciones se hacen con @autowire. Autowire. ¿Sí? Y aquí va el nombre ya del objeto. ¿Sí? Vamos a utilizar la bar para definir este objeto. Entonces, este objeto se va a llamar client repository. ¿Sí? Este de aquí. Client repository. ¿Ya? Fíjense que aquí igual la convención es, si este es el nombre de la clase, el nombre del objeto que está inyectado o está instanciado, puede decir, está en minúscula, ¿no? Objeto y clase. Sí, esa es la convención de nombres que la vamos a llevar también. Bien, ahora vamos a hacer vamos a crear un objeto. Aquí ya tenemos, perdón, un método. Aquí tenemos la clase y aquí tenemos ya un atributo de esta clase, que en este caso es una inyección del repository, así como tal cual nos dice aquí, ¿no? El service necesita un repositorio. Ya, entonces vamos a crear un método ahorita, ¿sí? Entonces en Kotlin utilizamos fun, en este caso va a ser un list, ¿sí? Vamos a listar todo lo que contenga la base de datos, ¿sí? Y le vamos a decir que esto de aquí no recibe ningún parámetro y que devuelve una lista, ¿sí? ¿De qué? De clientes, ¿sí? Del tipo cliente, del tipo que tenemos en el modelo. ¿Sí? Entonces ahí esto va a recibir, ¿sí? Y listo. Y aquí lo que vamos a hacer es un return. ¿Quién nos devuelve este? Yo les había dicho que este objeto de aquí, sí, el objeto client, si revisamos client, este tiene ya todas las operaciones básicas del cliente, entonces nada más debo llamar y llamar un método de este objeto. ¿Sí? Lo que voy a hacer es un return. Mm, a ver, ya. Quiero hacer un return de esto, punto, y aquí tenemos varias opciones. Y la primera que nos sale es un final. Ya. Lo que hace esto es obviamente utilizar o llamar al método de este objeto. Y este objeto, como está instanciado del repository, obtiene cada uno de los métodos de esta librería, ¿sí? O de esta clase de la cual hereda. Y esta clase en su interior tiene un list, un final. Y este final, traducido a SQL, sería un select asterisco from cliente, por ejemplo, ¿sí? Entonces con eso ya le tenemos. Bien, ahora nos falta el controlador. Asimismo, damos clic derecho, New, Kotlin Class y le vamos a llamar Client Controller. ¿Sí? Igual, el Client Controller, así como todos, este necesita una notación que se llama REST Controller. Además de eso, necesitamos lo que se llama Request Mapping. ¿Sí? Request Mapping. Ya.
Y el request mapping lo que va a tener en su interior es la ruta con la cual, o el path que le va a usar para llamar a esta clase, ¿sí? Entonces, esta clase va a ser cliente. Generalmente se utiliza el mismo nombre del modelo para poder guardar esa relación y no perdernos. Listo. Entonces, si regresamos acá, el controlador requiere un service, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es inyectar un service. Entonces ponemos @autoaire y aquí le vamos a decir latinbar, forma de definir un objeto, le vamos a llamar mm, client service y es este de aquí. Ya está creado client service. Bien, entonces ahora creamos así mismo el objeto. Ya que es lo mismo, ¿no? Si aquí tengo en el servicio, tengo uno que lista todos los ítems de una tabla, acá también voy a tener lo mismo. Es decir, voy a llamar, desde el controlador voy a llamar al método que lista todo. Sí, le puedo llamar igual list. Entonces, lo voy a llamar fun list. ¿Sí? No recibe nada como parámetros, pero lo que devuelve es un list de, de clientes, de clients. Listo. Aquí abrimos y cerramos. Y vamos a agregar este campo. Lo que va a retornar aquí es obviamente como el controlador requiere de un service, lo que estoy haciendo es llamar a este de aquí. Voy a poner un return punto. Aquí era lista. Es como pasarse la pelotita, ¿no? O sea, desde aquí le paso ya lo que obtuvo esto desde el repositorio y lo que hago es únicamente devolver lo mismo que recibí yo, le paso al controlador, ¿sí? Y le estoy devolviendo la mismo listado de clientes. Ahora, este método aquí, los métodos o las clases que tienen el REST Controller nos permite manejar todas las peticiones HTTP que podemos hacer. Ahora, igual, esta función también debemos indicarle qué método a qué método va a responder. Cuando yo tengo una API REST, lo que voy a pedir es a través de los métodos. Si voy a pedir un get, un post, un put. Y de acuerdo al método que se seleccione, va a responder un método aquí dentro de mi programación. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es responder a un get mapping. Es decir, si hago un get mapping localhost slash cliente, el método que va a responder es este. Si tuviera que hacer un post, debo tener otro método que tenga un post, ¿sí? O guardar. Entonces, este es get mapping. Listo. Ya, y ya podríamos probar tranquilamente, ¿sí? Vamos a ejecutar. Vamos. Para probar esto, vamos a abrir el localhost, en este caso es 8081 y slash, y le ponemos clear, ¿sí? Y nos devuelve un error, 500, vamos a ver acá. Dice que la columna address no existe. Entonces, eso quiere decir que el modelo tiene address, pero la base de datos no la tiene. Recuerden que esto es una copia de la tabla. Entonces, ah, claro, aquí no se llama address, se llama adre. Entonces, puedo cambiarle aquí. Ahora, solo que cuando hago este cambio aquí, yo debo resetear la base de datos, porque recuerden que nosotros, lo normal sería corregir este error con una migración, hacer una nueva migración aquí, una versión 2, y hacer un change name a este, haciendo con alter table y cambiar este de aquí. Pero como estamos en prácticas, podemos nada más fácilmente resetear esto de aquí y ya no nos hacemos mayor problema. Pero ya en producción, esto cuando ya esté funcionando, no podemos hacer eso. Necesitamos hacer una nueva versión si queremos corregir algo. Entonces, aquí se llama address y aquí ahí estaría correcto. ¿Listo? Entonces, vamos a ejecutar nuevamente. Ya se está ejecutando y vamos a probarle acá. Cliente. Vamos a ejecutar todavía. Ahí está. Sí, aquí está vacío, ¿no? Bueno, aquí tengo aquí es un vector vacío porque no hay ninguna información, está vacía la tabla.
Pues ahorita vamos a hacer el otro método. Ahorita hicimos el método que obtiene toda la información de la base de datos, pero vamos a hacer el método que nos permite ingresar algo. Continuamos con el proceso. Entonces ahora ya hemos tenido el primer, hemos aplicado el primer método HTTP, ¿no? Entonces el segundo método a usar es el POST. Ahorita hemos obtenido el GET, que es obtener información desde el servidor. En este caso nos ha devuelto que no tenemos nada, pues está vacía la base de datos. Ahora necesitamos un POST, necesitamos ingresar información, enviar información a la base de datos. Entonces vamos a ello. Vamos a utilizar el mismo modelo, ya no tenemos que crear un modelo. El repositorio sigue siendo el mismo porque esta clase lo que nos da es todas las operaciones con la base de datos. La primera ya nos devolvió, que fue un get. Ahora necesitamos hacer un post, un insert int, ¿sí? Entonces, donde debemos trabajar es en el service, ¿sí? Esta es para listar. Vamos a duplicar este método y vamos a ir cambiando los valores. Este no va a ser listar, este va a ser guardar, va a llamarse save, ¿sí? En este caso, como voy a obtener información o voy a recibir información, aquí sí necesito un modelo. ¿De qué tipo? Del tipo cliente, ¿sí? Y obviamente un objeto, un objeto más que nada. Entonces sería client, dos puntos, ¿sí? Lo que estoy haciendo aquí es que estoy recibiendo un objeto llamado cliente y que es del tipo de dato cliente. Recuerden que en Kotlin, yo para definir un objeto, por ejemplo, o una variable le debo decir el nombre, por ejemplo, texto, y el tipo de dato del texto va a ser string. Entonces le digo que sea así, ¿sí? Si es que es numérico, sería, por ejemplo, number, dos puntos, long, si es que es numérico. Sí, siempre es el nombre de la variable y el tipo de dato. En este caso es lo mismo, nombre de la variable, en este caso un objeto, client. ¿De qué tipo de dato? De cliente, ¿sí? Entonces así. Cuando yo guardo, no me va a devolver ya una lista, me va a devolver únicamente al cliente que se guardó. Es decir, si todo sale bien, si esto de aquí, lo que le estoy enviando al save, todo devuelve bien, tengo que devolver el mismo objeto creado. Aquí ya solo especifico el tipo que devuelve. O sea, esta función de aquí, lo que está devolviendo es un tipo de dato cliente, ¿sí? Ya. Ahora, este final ya no utilizo. Aquí voy a utilizar un punto save. Fíjense que automáticamente me dice. Sí, voy a utilizar un save. Pero el save igual. El save de este JPA también me recibe un tipo y un tipo cliente. ¿Sí? Entonces aquí le digo que le voy a pasar como tipo de dato a este cliente que estoy recibiendo aquí. ¿Sí? Y con eso completo. Ahora me voy al cliente, al modelo, al controller, perdón, y hago lo mismo. Sí, voy a duplicar esto de aquí para más o menos ir cambiando sobre esto. Ya no va a ser get, va a ser post. ¿Sí? Post mapping. Listo. Este tampoco va a ser list, va a ser safe. Igual, puedo guardar, considerar lo mismo. Al igual que en el service, voy a recibir asimismo un cliente, pero acá va a tener una particularidad. Como esta clase trabaja con los verbos y se comunica directamente con el protocolo HTML, aquí necesito recibir esta información a través de el request body. ¿Sí? Entonces a esto debo agregarle una notación y decir que voy a recibir por aquí un request, re- request, request body. ¿Sí? Listo. Es decir, que cuando me envíen desde el cliente, me van a enviar en su body un tipo de dato cliente. ¿Sí? Y lo que hace esto es recibir a través de formato JSON, ¿sí? Y convertirlo en una variable ya de mi modelo. ¿Sí? Listo. En este caso igual voy a devolver eso. Por ahora voy a devolver solo cliente, luego veremos una forma más adecuada de devolver, de hacer los response hacia el cliente con una clase que se llama response entity, pero la aplicaremos luego. Sí, aquí sería igual save y lo que voy a guardar es este cliente recibido de aquí. Y listo. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es nada más reiniciar mi aplicación. Sí, si no se inicia aquí, recuerden que la forma correcta de inicializar es de la carpeta principal o la carpeta que contiene el método main, hacer un run. Sí, si no, ya lo hicieron una vez, ya de acá pueden hacerlo
directamente. Ahora, esto de aquí ya necesitamos de Postman para poder probar el envío. Entonces vamos a probarle a través del Postman. Listo. Aquí en Postman es muy útil trabajar con las colecciones. Entonces voy a crear aquí una nueva colección y le voy a llamar facturas. ¿Sí? Y a estas facturas le voy a crear unos nuevos requests. ¿Sí? Entonces el primero va a ser get. La, es 18, localhost 2.8081, en este caso es cliente, ¿sí? Entonces, si es que le hago un get, no necesito más, le voy a poner listar clientes, ¿sí? Guardar o enviar, o guardar y enviar, y me devuelve vacío, como no he hecho nada todavía, ¿sí? Entonces le dejo guardado esto, voy a duplicar esta información para duplicate. Y en este caso voy a hacerle un guardar cliente. ¿Sí? En este caso va a ser un post. Son los dos métodos que he trabajado acá. Fíjense, aquí he trabajado en el controlador. Un, un get, ¿sí? Y un post. Entonces, esos dos estoy probando. Ya, le hago un post, pero el post, recuerden que aquí yo le había dicho que va a recibir a través del body un tipo de dato cliente, ¿sí? Y en este caso voy a seleccionar body, row, en text JSON. Y lo que tengo que enviar aquí es un objeto en JSON, un objeto cliente. ¿Y qué nomás tiene el cliente? Eso lo podemos ver en el modelo. En cliente tenemos que enviarle un ID. Bueno, el ID no porque va a ser autonumérico generado. ¿Sí? Entonces tengo que enviar el NUI, el full name y el address. ¿Sí? Entonces, de esta forma, NUI, dos puntos, y le voy a poner un intervalo, coma, dos puntos. Vamos a ver si le hago un poquito más grande esto. Y full name, dos puntos y el nombre. Coma al final. Y por último, el otro, el otro campo, que en este caso es address. Address, listo. Dos puntos y aquí puede ser Ecuador. Entonces, recordar, ¿no? Aquí la dirección es la misma, lo único que cambia es con el post. Esto vamos a guardar para que se distingue. Fíjese aquí que el postman ya, el get le tiene los métodos, o sí, los métodos get, las peticiones get tienen en verde y las peticiones post tienen en amarillito para diferenciarle. Entonces, aquí ya tengo listo este objeto que tiene los mismos campos de acá. El ID no le enviamos porque es autonumérico, entonces solo enviamos el resto, ¿sí? Entonces, si es que está funcionando todo bien la API, al poner send se va a guardar y podemos comprobarlo desde aquí. Ya no debería estar vacío, debería estar ya un objeto, ¿sí? Un cliente guardado. Pongo send y me devolvió, ¿sí? Si es que me devolvió ya, fíjense que me devuelve ya el ID. Sí, si recordamos acá, nosotros en el service habíamos dicho que al guardar, recibe un cliente, guarda ese cliente, pero asimismo devuelve un cliente. Sí, entonces aquí está haciendo esto, está recibiendo lo que yo envié, guarda y eso mismo que guarda devuelve. Sí, por eso me devuelve ya con el ID generado, con este ID. Sí, igual si voy a listar, me va a listar ya los que están, ¿no? Ya no va a ser vacío, fíjense que este array ya devolvió con un campo, un dato. Y eso es todo. Vamos a quedar hasta ahí. En el siguiente video seguiremos con el resto de métodos que nos falta para poder terminar el CRUD completo de esta tabla.